La resaca, que no es de nadie de nosotros, ¿no? Es la presentación del nuevo libro de Eugenio Tironi sobre el gobierno de Gabriel Boric y el ascenso del presidente José Antonio Kast estuvo marcada por una extensa intervención del expresidente. Habló 45 minutos y combinó autocríticas a la administración con defensa de su gestión y cuestionamiento al actual oficialismo, al que calificó de ultraderecha. También reconoció errores en seguridad, en el diseño inicial del gabinete y la relación que tuvo con el primer proceso constitucional, afirmando que no fueron creíbles ante la ciudadanía. Desclasificó el rol de diálogo permanente que estuvo con la exministra Toá y Vallejo y negó que Toá haya salvado los muebles y rechazó la idea de que su gobierno esperó 6 meses para empezar a gobernar. Cuando esto pasó, nosotros estábamos en la pauta y a mí me habían... tenía la posibilidad de haber ido a este evento, pero ando medio mal de la garganta, entonces además dije, juega a la Católica. Entonces privilegié, pero sí, quien sí fue nuestro amigo acá turnino de Danilo Herrera. Mira, que estuvo ahí y lo primero que hace es mandar un WhatsApp diciendo... Boric está haciendo la autocrítica que todos esperaban. Ese fue como el comentario interno que nos llegó y ahí empezamos a hacer el monitoreo. Yo estuve viendo las imágenes que están ya, me parece que está la conferencia completa en YouTube. Había cobertura, si no me equivoco, en Radio ADN, que transmitió completo el lanzamiento de este libro, La resaca de Eugenio Tironi, que es una continuidad de El Desborde. El Desborde, que era este libro que hizo Eugenio Tironi para hacer la interpretación del estallido social. La resaca viene a hablar de lo que vino después, que son básicamente el gobierno de Boric y los procesos constitucionales. Eso es la descripción, la lectura que hace Eugenio Tironi. Y le dieron 15 minutos a Gabriel Boric y terminó hablando 45. Qué raro. Qué raro. Viene de los reportes que estuve leyendo, me parece que el de Clini es uno de los más completos. Ya. En donde en general se refieren a todos los temas, porque en general las noticias se quedaban con una lectura, el tema de los retiros, el tema del gobierno, que la responsabilidad fue propia. Y yo creo que hay que rescatar por lo menos dos cosas. La primera es como el funcionamiento del gobierno, y ahí hace una desmitificación. Dime, José, si tenemos el momento, ahí pero esa desmitificación que hace de lo que dijo Giorgio Jackson. Que Giorgio Jackson en un momento señala que el gobierno dependía de que se aprobara, que ganara el apruebo. La propuesta de nueva constitución. Claro, y que nosotros ahí recién íbamos a empezar a gobernar. Más o menos dio a entender eso. No recuerdo ahora la cuña exacta, pero dijo eso. Sí, y Boric dice que eso es falso, que eso es mentira, que eso nunca ocurre. A ver, veamos el video. Escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. Vamos. Pero me voy a centrar en algunos. Ahora voy a rebatir algunas tesis del libro. A ver. En primer lugar, hay una que está muy extendida, que no es que yo solamente discrepe como que me arda el pecho, digamos, de emoción cuando la escucho, sino que es fácticamente mentira. O un error, para no acusar intención, que es que el gobierno esperó 6 meses para gobernar. Eso se repite insistentemente, se ha dicho por diferentes analistas que los primeros 6 meses estuvimos detenidos. Ahí está. Y Eugenio también lo toma, incluso llega a decir algo así que el proceso constituyente había sido en rigor el mecanismo ideado por la clase política para canalizar las fuerzas caóticas del 18 de octubre y volcarlas hacia la construcción democrática de una nueva institucionalidad. Al esperar de él la habilitación para gobernar, el gobierno terminó cautivo de un dispositivo ideado para encauzar la crisis, no para sustituirlo. Antes del 4 de septiembre, como gobierno, creamos el copago cero, una de las políticas públicas más apreciadas durante nuestro gobierno. Ingresamos la reforma tributaria. Iniciamos el proceso de diálogo para comenzar la reforma de pensiones, que llegó a puerto mucho después, gracias a que hubo un proceso de diálogo previo. La primera decisión que tuvimos que tomar respecto a gobernar fue respecto al MECCO, en donde hicimos justamente lo contrario.
que ambas son decisiones legítimas, pero a lo que realizó este gobierno respecto a quién traspasarle los costos de la crisis. Nosotros teníamos la inflación arriba y el precio de los combustibles arriba, producto de la guerra en Ucrania. Este gobierno la tiene por la guerra en Irán. Tomamos decisiones justamente opuestas, pero decidimos. Ahí está lo que... El copago cero esto hablaba de antes del 4 de septiembre, que son decisiones que hicieron durante los primeros 6 meses, y ahí empieza también el presidente Boric a defender este legado. Lo que sí que había un desorden ministerial Eso bien serio. hizo ahí la autocrítica justamente respecto a el gabinete. Dice que hubiese estructurado el gabinete de manera distinta. Eso sí, y me llamó la atención esta declaración cuando dice que no es mentira también que Carolina Toá llegó y salvó los muebles. Claro. Eso, no sé si tenemos esa declaración porque a todo el mundo le dio esa impresión. Ahora, él dice respecto justamente a lo del gabinete que él hubiese incluido a personas que tuviesen más experiencia de Estado, no un gabinete, comillas, más tan joven. Y eso no quiere decir que necesariamente hubiesen entrado más PPD o más, como se suele en el fondo cuestionar, más gente del socialismo democrático. De la antigua concertación. Pero a mí me da la impresión de que ahí el presidente Boris sigue un poco remando contra la marea de lo que vimos todos. En el fondo, sí, había un desorden importante en el arranque del gobierno y empezaron en ese momento, el cambio, digamos, más bullado fue justamente el de Ike Siches por Carolina Toá, y que terminó, digamos, y le dio inicio a una nueva etapa en el gobierno. No sé si mejor y peor, pero sí distinta, y se notaba que mucho más ordenada. Él en algún momento también habla de triunvirato, que en algún momento el círculo de hierro del gobierno fue él, Camila Vallejo y Carolina Toá. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir entonces con esta intervención. Bien interesante esta para escucharla durante el día, porque bueno, también hablábamos de esto. Primera vez que yo creo que hay una autocrítica más o menos grande a el diseño, que el diseño fue muy débil en su minuto. Mira, escuchemos la parte de la intervención de la ex ministra Toá en el gobierno, donde dice: maestro, ¿le salvaron los muebles? Sí. Vamos a escucharlo. Desde el día 1. Acá no hubo un gobierno de brazos cruzados a la espera. En segundo lugar, está muy instalada la tesis de que el ingreso de Carolina Toá, y se dice que con ella el de socialismo democrático, esta frase no la ocupa Eugenio, o sea, se dice en otros espacios, pero salvó los muebles. Y lo que sí dice Eugenio es que Carolina Toá fue el centro de gobierno. Yo me atrevo a discrepar públicamente con esa tesis, porque sé que Carolina discrepa también de esa tesis. Porque nosotros tuvimos una situación muy atípica, que es que en segunda vuelta formamos alianza con quienes habíamos sido hasta ese momento adversarios políticos. Y la pregunta es si en las mismas condiciones la candidata que era del sector al que se hace referencia, que en este caso es socialismo democrático, que en este caso es Yana Proboste, hubiese tenido las condiciones para gobernar, o cómo hubiese gobernado con la alianza inversa. Por supuesto, eso es política ficción y no se puede saber. Pero estando consciente que el diseño original de gobierno, desde mi perspectiva hoy día, debió haber sido diferente y más equilibrado, decir que solamente con el ingreso de Carolina Toá el gobierno se salva y que ahí está el centro de conducción del gobierno, eso no es cierto. E insisto, tengo la tranquilidad de que Carolina tampoco lo cree, porque logramos formar en el gobierno un equipo que tenía pesos y contrapesos, un equipo que dialogaba permanentemente y cuyos conflictos no se hacían públicos. Los ministros no se mandaban mensajes por la prensa, nunca. Y en donde cuando había diferencias, las resolvíamos. Entonces teníamos un equipo en el gabinete, con los subsecretarios también. Un equipo, y yo siempre le dije a nuestros ministros del comité político que el comité político fue muy importante. Ahí estaban las declaraciones del expresidente Gabriel Boric, sí, pegó palito. Los ministros no se dan declaraciones de la prensa. Igual, dentro del círculo de Toá,
a mí me da la idea de que sí hay algunos que sienten que fueron a salvar los muebles. Pero sabes que viene un programazo ahora para Turno en Vivo y justamente ya está Darío Quiroga sentado acá y le vamos a preguntar sobre su análisis del discurso que dio el expresidente Gabriel Boric. A ver qué tan cierto era. ¿Estaba Sí. cerca Darío Quiroga en ese momento? No estaba tan lejos. No estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Oye, gracias, Rey del Facto.